Digamos que es súper importante también entender un poquito el contexto general de todo este tema del licenciamiento. Creo que para las personas que nos están viendo y que de pronto no están muy allegadas a estos conceptos, el ejemplo más claro que se les puede dar es, por ejemplo, cuando usan los productos de Microsoft, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros compramos un portátil o un computador en un almacén de cadena, lo más común es que estos computadores vengan con programas ya instalados, ¿cierto? Entonces nos tienen el Windows y automáticamente nos instalan el Office también ahí, y es como que prácticamente nos están obligando a usarlos. Es un tema súper importante y es un tema más educativo. Digamos que hoy en día, si a ti te piden hacer una carta, lo primero que uno piensa en abrir es Word, porque es lo que nos enseñan desde el colegio y entonces no nos muestran las otras aplicaciones que existen. Y es por eso que nos preguntan, cuando vamos, digamos, a X parte a comprar un computador y vamos a otro sitio, vemos que la diferencia son 300.000 pesos. Esos 300.000 pesos son en sí físicas licencias. Entonces están los que sí, y ciertos almacenes, ciertos comercios que sí pagan la licencia y que tienen que cobrárselo a sus clientes en el computador. Entonces el computador debe valer 1.300.000, vale 1.600.000, y hay otros sitios que no usan esas licencias, sino que se roban los programas y los ponen a correr, los cuales no les van a cobrar a ustedes esos mismos 300.000 pesos. Y entonces, pues de ahí pues vemos un uso práctico de la licencia, el hecho de que yo pago por poder utilizar, pero eso no solo pasa a nivel de la computación, sino también en la música. Si alguien tiene, digamos, un local y pone música, entonces va a llegar una persona de Saiko y Acipro y ¡pum!, le va a cobrar. Se supone que la plata de Saiko y Acipro llega a cierta cuota, les llega a los que generan la música. Pero pues hay discusiones respecto a eso. Dicen, eso es que en los pueblos funciona muy bien, a los artistas de pueblos o sitios más pequeños que Bogotá les va muy bien con esto de Saiko y Acipro, pero hay otros artistas en Bogotá que se quejan mucho, que dicen que nunca han visto ni un peso de Saiko y Acipro. Entonces, por eso también entre los mismos artistas se ha buscado formas diferentes. O sea, dicen, bueno, si la van a poner, si alguien está cobrando por eso, pero no me llega a mí la plata, entonces, pues por lo menos distribuyámoslo de una forma que alguien no tenga que coger una plata en el intermedio que me promete que me van a llegar y que nunca me llega. Sí, eso sí es muy cierto, Carlitos. Digamos que afortunadamente existen muchísimas opciones, ¿vale? En un país como Colombia, donde la cultura por lo general siempre es buscar las cosas piratas, ahorita que hablabas tú de ese concepto de robar, que muchas veces uno le dicen, es que usted pirateó tal cosa, y uno, sí, y para uno es súper normal, ¿no? Se le acaba la licencia del Office y uno tiene el CD o tiene el amigo que va y se lo vuelve a instalar y no pasa nada. Digamos que en algunos países donde la legislación es un poquito más fuerte, todo ese tema de la piratería sí es un poquito se trata con más cuidado. Y afortunadamente, digamos que estos espacios también sirven muchísimo para ampliar un poquito el conocimiento a nivel general de otros tipos de licencias, ¿cierto? Entonces en este momento pues los vamos a invitar a ver un videito que habla sobre un nuevo tipo de licencia, bueno, no tan nuevo, pero es un tipo de licencia que de pronto no es tan conocido y que es importante empezar a trabajar, que es el Creative Commons, ¿vale? Entonces vamos a ir con un videito súper corto y venimos a hablar un poco. Estos son Jack y Meg White, también conocidos como los White Stripes, un grupo de rock de Detroit que toca sin bajista. Este es Steve McDonald, del veterano grupo Red Cross. Steve pensó que a los White Stripes les vendría bien un bajista y se propuso a sí mismo. Tomó el disco más reciente del grupo, White Blood Cells, y lo remezcló añadiendo el bajo a todas las canciones. Colgó el resultado en la web de Red Cross en formato MP3. Incluso hizo una nueva portada para el disco con el título de Red Blood Cells. McDonald puso estas canciones con copyright en internet sin permiso de los White Stripes ni de su compañía. Durante el proyecto se encontró a Jack White, que le permitió continuar con su idea. Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil. Colaboraciones más allá del tiempo y del espacio. Compartir la autoría de una obra con gente que nunca has conocido. Poner tu grano de arena y sumar esfuerzos.
Internet permite todo esto. Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil. Pero ¿no podría ser aún más fácil? No muchos de nosotros vamos a obtener el permiso de Jack White en un encuentro casual, ni él va a dejar que cualquiera le añada el bajo a sus canciones. Pero ¿qué pasa con los artistas a los que sí les gustaría que tú o yo podamos hacerlo? Si no les importa, ¿no deberíamos poder hacerlo? Saluden a uno de los ciudadanos más famosos de Internet. Un rostro conocido internacionalmente, una figura pública tan famosa como las grandes corporaciones y las superestrellas mundiales, la gran C del copyright. Todo el mundo sabe qué quiere decir esta gran C. Significa todos los derechos reservados. Significa pide permiso. La gran C protege a los propietarios de derechos de autor y nos comunica a los demás quiénes son sus dueños. En Estados Unidos hubo un tiempo en que tenías que poner esta C en todo lo que quisieses registrar para que no fuese de dominio público, las tierras comunales de la información, donde nada es de nadie y todo está permitido. Este era el trabajo de la gran C, y era un trabajo útil. Pero tanto en Estados Unidos como en España, desde finales de los 80, las obras adquieren el copyright automáticamente en el mismo momento en que son creadas. En el instante en que salvas tu artículo. En el segundo en que se cierra el obturador de tu cámara. Al acabar ese garabato en una servilleta, tu creación adquiere derechos de autor, aunque la gran C no aparezca por ningún lado. Así que no hay manera rápida de saber si algo tiene dueño o no. Las reglas dejan muy claro cómo declarar que eres el dueño de una obra. No tienes que hacer nada. Pero no dicen cómo especificar que quieres permitir ciertos usos de esa obra. ¿Cuál es el problema? Si eres un cineasta digital y necesitas una legión de abogados para obtener el permiso de cada fotograma que quieras usar. Si tocas en un grupo y tu compañía no os deja colgar una canción vuestra en una red de intercambio de archivos. Si eres un profesor que está intentando poner en la red el material de sus clases. O eres un DJ y necesitas autorización para cada trocito de canción que incluyes en tus mezclas. Si eres alguna de estas personas, entonces ya sabes cuál es el problema. Interrumpimos esta sesión de ideas para llamar a los abogados. Deja lo que estás haciendo para llamar a los abogados y pedir permiso, incluso si al autor no le importa que lo uses, porque no hay manera de saber lo que él piensa. Hace falta pedir permiso hasta para compartir algunos de tus derechos. Si no, o sigues adelante sin saber exactamente cuáles son ni tus riesgos ni tus derechos, o, ante una nebulosa de incertidumbre legal, no haces nada. Conclusión. Aunque la gran C se haya quedado sin trabajo, los intermediarios no. Presentamos a Creative Commons. Creative Commons quería encontrar una manera fácil para que la gente pueda especificar que permite ciertos usos de sus obras. Llamamos a los expertos, la Oficina de la Propiedad Intelectual Americana, para que nos aconsejaran. ¿Qué respondieron? No hay una manera clara. Sed creativos. Y así lo hicimos. ¿Cómo? Las dos Cs identifican obras que se han acogido a las licencias Creative Commons, un conjunto de licencias estandarizadas de propiedad intelectual disponibles gratuitamente en nuestra web. Escribimos estas licencias en el lenguaje de los abogados y los tribunales. Después las traducimos al idioma que todos entendemos. Y al final, las pasamos al lenguaje que entienden los ordenadores. Las dos Cs no pretenden competir con el copyright, sino complementarlo. Te permiten conservar la propiedad intelectual de tu obra a la vez que concedes permiso para que se use de ciertas maneras y bajo ciertas condiciones. Si la gran C es un semáforo en rojo, las dos C son un semáforo en verde. Si la gran C es igual a prohibido el paso, las dos Cs son adelante, por favor. Si la gran C significa todos los derechos reservados, las dos Cs significan algunos derechos reservados. Así puedes usar el poder de la red para encontrar obras que se puedan compartir y modificar libremente e invitar a otros a que compartan y transformen las tuyas. Para que puedas ser creativo, no solo con lo que creas, sino también con cómo lo distribuyes. Para que puedas colaborar más allá del tiempo y del espacio. Para que puedas compartir la autoría con alguien a quien no conoces. Para que puedas poner tu grano de arena. Todo sin tener que pedir permiso, porque el permiso ya ha sido concedido. Creative Commons. Sé creativo. Es fácil cuando te saltas a los intermediarios.
pareció el video? Bueno, yo creo que el video nos da como muchísimo tema con el cual empezar a charlar un poquito. También aclara un poquito las dudas de pronto de las personas que nos están acompañando sobre qué es eso de los licenciamientos y pues efectivamente las licencias libres o Creative Commons, ¿cierto? Es importantísimo que entendamos algo y es que ahorita en pleno siglo XXI intentar crear cosas para no compartirlas es muy complicado. O sea, hay que entender que todo ese tema de las licencias, de crear elementos para compartir, viene ligado también al tema cultural, al tema de, venga, estamos haciendo algo, pero ese algo es necesario empezarlo a compartir con las personas porque así se crea conocimiento. El conocimiento no es más que una suma de muchos saberes de muchas personas interactuando y compartiendo. Entonces yo creo que hoy en día no hablar de licencias libres, hablar de contenido privativo, hoy en día ya se sale un poquito del contexto de lo que se está viviendo. Entonces, por eso también es súper importante tener en cuenta eso. Y sí, más de la parte como creativa, ¿no? Donde realmente uno solo plasma cosas, o sea, ni siquiera las cosas que uno plasma realmente son creaciones de uno, sino realmente se inspiran a partir de las creaciones de otras personas. Entonces, por eso también encontramos mucho los tributos, ¿no? A artistas o a las obras de los artistas, o yo me basé en X obra de X persona y uno en la lógica normal sería hacer digamos, pagar el copyright o tener el copyright o hacer, bueno, todo esto para que eso solo le pertenezca a uno, pero se contradice hasta con el origen de las obras porque las obras no se basan o sea, no es como que uno llega, estaba viendo todo negro, nunca había visto nada en su vida y pues se le ocurrió algo que a nadie se le había ocurrido. No, realmente uno toma inspiraciones, uno lee libros, uno ve pinturas, uno ve películas y a partir de todas esas cosas uno dice, ay, como que me gusta más lo otro, esto, aquello. Entonces yo pienso que los Creative Commons es la forma con la cual nosotros también podemos contribuir a los demás. Si a nosotros nos permitieron usar su contenido, esa inspiración, esos, digámoslo así, como esas formas, pues también nosotros lo debemos permitir. Lo bueno de los Creative Commons, ya como para meternos un poquito más en el tema, es que ellos nos van a permitir diferentes formas, es decir, no es solamente es como quitarle el copyright, no, sino que nos va a permitir, por ejemplo, escoger la forma de cómo se distribuye, si quiero que se pueda comercializar o no se pueda comercializar, si permito que extraigan pequeñas partes para crear nuevas obras, o si solamente quiero que se distribuya igual. Entonces, es una alternativa y una forma que desconocíamos o en la cual nunca se había planeado en la industria porque tenía otros planes. Pero pues nosotros como sociedad o como comunidad debemos también crear nuestros propios planes y permitir que los demás se nutran de lo que creamos. Sí, eso es muy cierto. Digamos que muchas de las personas que escuchan esta palabra Creative Commons o licencias gratis o libres piensan como en esa palabrita, ¿no? Gratis. Entonces piensan que simplemente es dejar que cualquier otra persona venga, coja mi contenido y empiece a monetizarlo, por ejemplo, lo cual es algo, digamos, que es evidente que no se puede hacer. O simplemente piensan que es una construcción de muchas personas, pero sin reconocer la autoría de alguien, que también suele pasar. Digamos que es importante también entender ahí que el Creative Commons tiene muchísimos tipos de licenciar las obras, ¿vale? Por ejemplo, existe la más clásica, la más básica, que es el BY, que simplemente es que yo hago una obra, por ejemplo, yo pinto un cuadro, ¿cierto? Y dentro de la licencia que le pongo a mi cuadro, digo que cualquier otra persona que quiera exponer ese cuadro tiene por obligación que decir que ese cuadro es mío. Eso ya es un tipo de licenciamiento, es completamente libre, es un licenciamiento libre, pero me tiene a mí como objeto de reconocimiento ahí. Hay muchísimos más, no sé si nos quieres comentar en otro. Digamos, normalmente es muy común el BY, asociarlo también puede ser, bueno, dos que son las más comunes. Una que es compartir igual, quiere decir que tú puedes, o sea, esa misma obra tú la puedes compartir con los demás, pero siempre y cuando sea sin modificaciones. Y pues obviamente con la atribución que dice el BY. Hay la otra parte, digamos lo que se puede usar como para textos o para, no sé, obras de carácter audiovisual, donde yo pueda extraer como pequeñas cosas, que es que le permite a uno que se comparta igual o que se comparta por fragmentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien coge un fragmento de tu obra, lo pone en la obra de él, y desde que te atribuye a ti que tú también participaste porque ese pedazo se trajo de tal obra, pues vamos, digámoslo así, vamos bien y se puede seguir haciendo cosas.
Sí, digamos que también es súper importante entender que esta cuestión de las licencias abiertas apunta mucho a quitarle al arte ese tema como tan ligado a lo económico, ¿no? Desafortunadamente, digamos que la cultura del arte y demás va muy ligada al que tenga la plata, al que pueda pagarla, etcétera. Digamos que eso también es como una ayuda para que las personas digan, oiga, me gustó muchísimo lo que hizo tal persona, pero yo le haría tal cambiecito. Ahí es cuando entra en gran parte esa medida del Creative Commons, ¿vale? Pero no es como que yo pueda coger una obra que está licenciada de manera abierta y tomarla para mí, cambiarle, por ejemplo, en el caso de una canción, cambiarle un fragmento, ponerle a mi nombre y cobrar, como lo que veíamos en el video, que fue un caso muy conocido y hay muchísimos casos así. Bueno, eso también especifica el Creative Commons. Él permite la opción de que, que se pueda monetizar o que no se pueda monetizar. Entonces, por ejemplo, tú dices, no, pues si la modifican y pasa algo, pues yo no tengo necesidad de que me paguen. Digámoslo así, yo ya tengo mi negocio por otro lado con esto y me va bien. Entonces, digamos, yo la dejo para que otros puedan hacer su explotación. O si no, pones la parte que no es económico y nadie puede hacer explotación económica. Aquí surge otro problema que viene a cubrir otro tipo de licencias. Entonces, por ejemplo, piensen, no sé, en X artista, que él está muy de acuerdo con unas causas sociales y él pone su música en Creative Commons y la pone como, digámoslo así, para que no se pueda monetarizar después de que la distribuya. Entonces, pues cuando llega, digámoslo así, a usar una organización social o algo y ellos están haciendo algo para recoger fondos, a pesar de que no es para lucrarse, entonces les van a caer y les dice, hey, tiene Creative Commons y dice que no se puede monetizar. Entonces quedan como, bueno, ¿qué pasa aquí? Porque él dice, no, yo la quería proteger así porque de pronto me la coge una disquera y me la va a explotar económicamente y pues ellos tienen su negocio y es otra cosa. Entonces ahí llegan otro tipo de licencias que se parecen mucho a la Creative Commons y que comparten también muchos de estos símbolos de los que hemos estado hablando, que son las licencias entre pares. Entonces es una licencia que tú le permites, por ejemplo, a todas las organizaciones sociales y a todo lo que se haga sin fines de lucro, de poderla explotar económicamente. Pero todo lo que son industrias y empresas, ellos no pueden hacer una explotación económica de estos recursos. Entonces, bueno, a esta altura ya de la discusión tenemos varias formas, como lo veníamos diciendo, tenemos la Creative Commons, la licencia entre pares, que realmente son muy parecidas, digámoslo así, son más bien complementarias, que te van a permitir a uno pues distribuir su obra de una forma, digámoslo así, como más equitativa o dándole ese aporte o ese aire social si uno quiere, ¿no? Entonces ya tienes tu licencia, ya digámoslo así, conoces más o menos Creative Commons, viste que Creative Commons te quedó corta, entonces ya sabes que puede uno ir por las licencias de pares, que le van a permitir jugar con más cosas. Súper, digamos, una aplicación muy importante de ese otro tipo de licencias puede ser en el ámbito educativo, por ejemplo, se hace muchísimo. Yo soy profe, por ejemplo, yo creo un contenido para, no sé, enseñar matemáticas en grado quinto, ¿cierto? Si yo coloco ese contenido bajo una licencia de pares, podría pasar que otro profe que entre a la web y vea mi contenido le guste y lo pueda aplicar y yo especifico que si él lo va a utilizar para educación no me tiene que pagar, no Exacto. me tiene que referenciar, pero no me tiene que pagar. Exacto. O por ejemplo, se me ocurre el caso de los predicfes populares. Muchos de los predicfes populares en sí sobreviven es de los recursos que se generan o que se construyen con los mismos alumnos. Entonces, este tipo de material educativo, si está en Creative Commons, digámoslo así, pues bueno, todo lo tenemos, todo lo podemos disfrutar, si está no comercial, pero no permite esa forma, digamos, de decir, bueno, vamos a mantener el Predifest vendiéndole a los chicos las fotocopias del mismo material. Este tipo de licencias, como las licencias entre pares, sí nos permitiría, digámoslo así, generar ese pequeño sustento a proyectos o procesos alternativos. Por ejemplo, en el caso de aquí de Fontibón, cuando Libre Colaboración tuvo su Predifest, creo que era uno de los problemas más grandes, no teníamos cómo solventarnos. En ese momento, pues nosotros conocíamos, eran las licencias Creative Commons, no conocíamos las licencias entre pares, ya que estas son muchísimo más nuevas que las Creative Commons. Entonces, no pensábamos en esta opción que
uno, genera un contenido educativo, dos, permite a un proceso social seguir avanzando o por lo menos sostenerse en su actividad, y tres, pues sigue contribuyendo socialmente al mejoramiento de una comunidad. Sí, eso es muy cierto. Digamos que, como ustedes se pueden dar cuenta, hablar un poquito sobre licencias es tocar muchísimo el tema de compartir, ¿no? De abrir un poquito como nuestra mente y empezar a darnos cuenta que todo el contenido se puede compartir. Y es algo que desde acá, desde el colectivo Libre Colaboración, digamos que se incentiva muchísimo. Aquí digamos que se busca que siempre las personas que tengan algún tipo de conocimiento puedan venir, puedan exponer lo que saben y compartirlo con los demás. Porque por ahí es donde se empieza la construcción de una sociedad más equitativa. Si yo sé algo, ¿cierto? Si yo estoy muy preparado en cierto aspecto, pero ese aspecto lo guardo solo para mí y cuando alguien quiera acceder a él, yo le cobro o se lo hago más difícil de obtener, pues digamos que por ahí no va el asunto. Entonces digamos que todo este tema de las licencias también se aplica muchísimo en el pensamiento y en la forma en la que podemos empezar a construir comunidad desde lo básico, ¿cierto? Desde lo más pequeñito que se pueda hacer. Pues digámoslo así, viéndolo desde el punto del espacio, lo que está apuntando ahorita el espacio de creativos y comunes, que es a mostrar las muestras artísticas, valga la redundancia, de la comunidad en Fontibón, pues también vemos que hay una necesidad de parte de las mismas personas que generan estos contenidos artísticos. También de pronto ellos, de una vez, uno comprende que todo lo que se hace, o cada desarrollo, o cada parte artística que uno genere, pues va a conllevar un esfuerzo. Y si a uno le dicen, o sea, lo primero que uno piensa, y porque siempre ha trabajado bajo esa lógica, es ponerle copyright, ¿sí? O se me olvidó ahorita la otra palabra, el de las patentes, o patentar, ¿sí? Pero pues eso sí, contribuye mucho al artista, pero si usted piensa que es un artista que se ha construido desde lo social, ya como que usted dice, bueno, y si yo hago esto así, si me va bien y le va mucha plata, pues pone una fundación y comienza a devolverle a la comunidad. Pero si sus obras apenas le dan para vivir, o le da para vivir bien, pero no como para poner una fundación. Entonces puede de pronto él comenzar a conocer formas alternativas en las que sí puede seguir contribuyendo a sus comunidades, seguir contribuyendo a su barrio, sin necesidad de tener, o sea, sin esperar que llegue hasta ese punto donde ya tiene millones o eso. Entonces, muy invitados también es a que los mismos artistas piensen, digámoslo así, qué licencia les sirve o qué licencia podría ir más acorde a su proyecto. Porque estas licencias no solamente es a nivel artístico, ¿no? Estas licencias se aplican a otros tipos de contenidos que ustedes hagan, a los contenidos académicos, por ejemplo. Entonces es muy común también entre los parches las cartografías sociales. Qué chévere que esas cartografías sociales de pronto la hacen, tienen ya como su buen contenido físico y alguien dice, hey, yo la quiero pasar en un documento digital interactivo para que se conozca más. Pero ese parche nunca lo puso una licencia, sostiene copyright, toca buscar ese parche, resulta que se acabó hace 5 años porque trabajaron tanto y nunca dejaron eso licenciado, entonces por ende tiene copyright. Y uno no se puede mover, no puede hacer nada, entonces cuando ya participa en otras actividades, digámoslo así, hasta con las mismas organizaciones que aportan a estos procesos, entonces dicen, hey, pero no nos podemos mover porque no tenemos los derechos de esto. Entonces también es una forma de dejar un legado, porque a veces uno no se va a dedicar toda la vida a eso, o simplemente porque uno también tiene otros caminos que quiere recorrer y ya no se encuentra en ese momento, en ese sitio donde sí necesitan ese material. Aquí es donde, otra vez insisto, el copyleft, las Creative Commons, lo que son las licencias entre pares, la Free Document License, que es la licencia de documentación libre, nos van a aportar no solo a nosotros, sino a los procesos que vengan adelante de nosotros. Es decir, ya no estamos pensando en el momento, sino también estamos pensando en un futuro. Cosa que el copyright, pues como nos lo impusieron, no lo hace, o sí lo hace, pero desde la industria, no desde la parte social. Sí, digamos que es súper importante ese tema también y bueno, también aprovechar como la oportunidad para ampliar esa invitación para la gente que nos está viendo en este momento desde las casas, las personas que nos acompañan acá, a que se animen muchísimo de verdad a explorar este tipo de licencias porque lo que dice Carlos,
no es solamente para obras de artistas y ya, es para absolutamente todo lo que nosotros podamos compartir con la comunidad, ¿listo? Frente a eso, en estos días vamos a estar también anunciando un tallercito donde vamos a estar trabajando, por ejemplo, cómo compartir contenidos educativos abiertos para que la gente empiece a saber, bueno, yo quiero enseñarle, por ejemplo, a las vecinas de mi sector una técnica para tejer, por ejemplo, ¿cierto? Si yo quiero hacer un material interactivo para eso, ¿cómo lo puedo licenciar para que después, cuando yo me vaya o me canse de hacer el curso, pueda venir otra persona y retomarlo y que no empiece desde cero? ¿Vale? Entonces, por eso es que es súper importante todo este tema. Yo tengo una pregunta de pronto, Carlitos, que tú me puedes ayudar, y es, todos sabemos que desde el copyright el tema legal es súper fuerte, ¿no? O sea, si yo pirateo, yo sé que estoy haciendo algo malo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando una licencia de Creative Commons o una licencia abierta es violada? ¿Qué mecanismos podemos usar? ¿Cómo podemos asegurarnos de Los pronto mismos, que eso no o sea, pase? lo que pasa es que la gente tiende a pensar que el copy, o sea, que las licencias alternativas en sí lo que hacen es abandonar el copyright y darle toda la espalda. No, lo que hacen las licencias alternativas es buscar nuevas formas de distribución, nuevas formas de que la gente pueda compartir el conocimiento. Como decía el video, de evitar intermediarios. Pero en sí legalmente tiene la misma fuerza, o sea, la misma fuerza. Así como usted hace valer un copyright, usted puede hacer valer un copyleft, un Creative Commons o una licencia entre pares. En sí legalmente tiene o sea, la misma potestad. ¿Y cómo se licencian los documentos? Que sería una pregunta interesante. O cómo yo sé que ese documento o esa obra está en tal licencia y no en otra. Entonces, como ellos hicieron toda la parte legal. O sea, si ustedes entran a la página de Creative Commons, de Creative Commons, se van a dar cuenta que ellos ahí tienen todo lo legal, lo equivalente. Y para nosotros es muy sencillo, realmente es primero llegar a la página de ellos, mirar qué tipo de licencias nos ofrecen, cómo yo puedo jugar con esos símbolos que ellos nos dan, que son alrededor de unos 10 o 12 símbolos, cómo los puedo mezclar para que el documento se distribuya como yo quiero. Ya después cojo esos 3 logos y ¡pum!, se lo pongo a la obra. Ya con eso, ya la obra quedó licenciada en Creative Commons. No necesitamos más, no necesitamos ir a registrarla, sino la idea siempre fue que sea tan fácil como se hace con el copyleft, con el copyright, que ya viene por defecto. Entonces, solamente con cambiar los símbolos, de ponerlos, ya nosotros cambiamos la forma de licenciamiento. Ustedes dicen, bueno, pero yo me quiero asesorar más legalmente acá. Acá en Colombia tenemos varias organizaciones, digo tenemos en el hecho de que podemos hacer uso de ellas. Está Creative Commons Colombia, también tenemos la Fundación Carisma, que es uno de los defensores más fuertes que yo he visto a nivel de cosas de contenidos en internet más que todo. Y ellos hacen presencias en varios eventos. Pues ahorita, digamos así, nosotros estamos creciendo en estos espacios, seguramente en un futuro también los tendremos acá hablando más de esto, pero entonces son organizaciones a las que nosotros nos podemos dirigir desde nuestra práctica creativa o desde nuestras prácticas sociales, y ellos nos pueden dar un asesoramiento, tanto como para hacer valer las licencias, como para poner una licencia. Sí, digamos que esa pregunta surge muchísimo en los grupos de trabajo. La vez pasada estábamos hablando con un grupo de trabajo sobre, bueno, ¿y qué tengo que hacer para que esta foto que le tomé, por ejemplo, a cualquier espacio sea licenciada bajo Creative Commons? Es súper sencillo. Entonces, copias, ¿cierto? El loguito que tú quieras, el logo donde se encuentra en la página web de ellos o en la página web de las fundaciones, etcétera, y ya. Siempre la pregunta es, bueno, ¿tengo que ir a algún lado? ¿Lo tengo que registrar por una página web? Es muy fácil, no se tiene que hacer. Obviamente hay repositorios, o sea, hay páginas donde uno sí entra y se registra y deja el nombre de quien registra, pero no es obligatorio. Con el simple hecho de poner el loguito, de mirar obviamente antes de ponerlo cuál nos sirve, definirlo y ponerlo ahí, ya queda de una licenciada. ¿Listo? Exacto, sí. O sea, parece que nosotros no interactuáramos como con estas licencias Creative Commons a menudo. Cuando nos hablan de ella, nos suena como wow, algo nuevo. Pero no es así. Realmente, por ejemplo, cuando uno sube un video a YouTube, la primera licencia, y por defecto la que te ofrecen, es una licencia Creative Commons. ¿Y por qué es una licencia Creative Commons? Porque así tampoco se le daña el negocio a ellos en sí. Entonces ellos le ofrecen una licencia Creative Commons muy abierta en sí,
que sí les permite a ellos hacer otro tipo de usufructos. También por eso podemos, o sea, nos sirve de saber de este tema. Ya la próxima vez que subamos un video a YouTube, si vemos que es esta licencia Creative Commons y, bueno, ya sé que es una licencia alternativa, pero no me quedo con la que YouTube me da, sino podría seleccionar otra. Y pues ahorita con todos los contenidos digitales, los youtubers, los videoblogs, realmente es muy importante conocer esto. Sí, digamos que a nivel de conclusión, ya para ir cerrando un poquito el tema, lo que les decíamos al principio, súper fundamental conocerlos porque ahorita con esta explosión digital que se está viviendo más en tiempos de pandemia, donde el consumo de contenido digital se ha disparado un montón, es importantísimo conocer qué se puede y qué no se puede hacer con todas las cosas que uno encuentra en internet. Somos muy dados a coger la primera foto que encontremos y publicarla, ¿cierto? Y eso es un problema grande y seguramente hay que entender el artista que hizo esa foto, hizo ese video, hizo ese texto, esa canción, qué estaba esperando cuando lo hizo. Entonces es súper importante conocerlo y ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica es muy fácil. Y también pues ya por lo mismo, o sea, estas nuevas dinámicas digitales también nos dan muy poco control sobre las obras, entonces vamos un paso también adelante, teniendo una licencia más abierta, permitiendo otras cosas, porque ya en sí, si vemos las redes, si vemos lo que es digámoslo así, cosas como el TikTok, como lo es Instagram, como lo es YouTube, realmente contenido nuevo o contenido que uno diga inédito, eso ya no se da. Ya, en TikTok lo que vemos es un mismo contenido que hacen 10.000 o 20.000 personas y la gente es feliz viendo cómo hace X video una X persona. Porque este es famoso, o no, porque este no sé. O por ejemplo, ahorita con el del meme más famoso, la persona afrodescendiente que está haciendo su cara cuando hace las cosas muchísimo más sencillo. Este tipo de distribuciones también permite que las cosas se viralicen, ¿no? Y como pues ya tengo la forma legal de hacerlo, pues lo mejor es tomarlo y no dejar que las otras o que las corporaciones o que las industrias tomen esa opción por nosotros. Sí, muy interesante el tema y la verdad hay muchísimo más por hablar de esto, pero bueno, va a ser como tema de otro espacio y de otra cuestión. ¿Listo? Entonces, pues nada, de verdad, muchísimas gracias por la atención y pues estamos ahí atentos a la próxima misión. Vale, Sí. muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecemos a Carlos Rocha, a John González por la información que nos han compartido, el video que pudimos ver. Agradecemos a las personas que nos acompañan acá en el sitio y a todos los que van a ver el video a partir de hoy en las redes sociales. El tema tiene harta tela, tiene mucha tela. Evidentemente en un conversatorio lo que buscamos es dar el primer acercamiento, pues para que por lo menos se sepa que existe una alternativa. La razón de ser de este espacio y de este proyecto es que los artistas que se benefician de usar este espacio conozcan de este tema. Entonces lo que nosotros les estamos proponiendo es que los artistas que vengan a ensayar saquen un ratico más y nos regalen, así como las personas que están en el sitio, a escuchar, aprender y a ver cómo lo pueden aplicar para proteger sus obras. Es más, Angélica, mi esposa que danza, yo también le preguntaba cómo se podía licenciar una coreografía, una puesta en escena. Son temas de interés. Nosotros los que trabajamos con cositas de programación tenemos también un espacio ahí. Las personas que escriben, poetas, escritores, libros, novelas, tienen espacio allí. O sea, ya lo vimos, ¿no? Música, bueno, en fin, el tema tiene mucho por avanzar y pues ni más faltaba que todavía tenemos todavía un mes y largo o más de permanencia en este ejercicio y pues, simplemente lo que vamos a hacer es seguir insistiéndoles a que nos acompañen en este lugar presencial o por live para que sigan aprendiendo sobre eso. Estamos seguros que esto les beneficiará para sus actividades artísticas, así que por ahora, no siendo más, los despedimos. Hemos cumplido con una horita de conversación. Johncito, Carlitos, muchas gracias por toda esa información.